Bueno, pues el primer trade de la semana fue el siguiente. Así nos encontramos en diario. En diario vemos, bueno, primero en semanal, vemos como la semana anterior se quedó en medio de esta vela anterior. Entonces el precio lo que debería hacer tras romper esta vela con cuerpo hacia arriba, el objetivo semanal era romper este alto e incluso ir a por este siguiente. ¿Qué pasó? Que en cuanto abrió el lunes, lo primero que hizo fue ir a tomar estos altos, entonces ya teníamos los targets de la semana cubiertos. Por tanto, esperábamos unas compras por aquí, por esta zona, para luego ir a por este alto semanal de aquí y ya continuar con las ventas. ¿Qué ocurre? En H1 vemos aquí cómo toma estos altos semanales, que este es el de la semana anterior de la anterior y este el alto de la semana anterior. ¿Vale? Y nos deja aquí, esta es una demanda donde pretendíamos que el precio llegara hasta aquí perfectamente, nos dejase unas confirmaciones para comprar y aquí para vender más abajo. Pero bueno, nos tuvimos que adaptar. Vale, el precio nos deja aquí un pequeño gap con una demanda de H1 que va perfectamente a por ella tras tomar esta liquidez. ¿Qué pasa? Estamos todo el día bajistas. Tenemos el boss de ARL que depende del día, determina la dirección, ¿no? Pero aquí si tomamos saltos semanales, ¿qué dirección puede determinar? Pues una dirección bajista. Además, venimos respetando un order flow bajista. Aquí rompe estructura, deja una zona de oferta a la cual va a recoger y reacciona perfectamente. Aquí aunque haga un sweep, luego rompe con estructura otra vez, además dejando un MSU bajista que rompe también con cuerpo. Y sí, es cierto que en esta demanda estamos en la demanda de la preparación semanal. Estamos en una demanda H1 tras llevarnos el gap. Pero ¿qué pasa? Estamos todo el día bajistas. Lo primero, si trazamos aquí el descuento, estamos por debajo del descuento por un pelo. Pero, ¿qué pasa? Que aquí tras estar todo el día bajistas con el order flow bajista, deberíamos haber reconfirmado. Además, con ese fuerte rechazo, más aún. ¿Qué pasa? Que aquí dices, bueno, vale, me reacciona el MSU bajista, pero es para llevar el precio hasta esta demanda y ya tirar hacia arriba. Vale, lo que pasa es que tendríamos que romper el MSU, esta zona de aquí, luego toda esta oferta y llegar hasta el boss de ARL. Por lo tanto, aquí ya, en cuanto hace el sweep con Marker Structure Shift bajista, ¿qué hacemos que no cancelamos? O sea, es pura acción del precio. Lo primero, te reacciona en un MSU bajista. Vale, pues no entras, esperas reconfirmación. Te baja, te deja un MSS haciéndote un sweep del MSU bajista. ¿Qué te indica esto? Ventas, ¿no? Nos dijo Dani, el profe, que no estábamos todavía para ventas. Entonces, ¿qué hicimos? Porque las ventas, las más probables eran en estas zonas o incluso superiores, ¿no? Entonces, dijimos, vale, pues si no está para ventas, está para compras. Pero con MSS bajista, dejándote un sweep en el MSU, ¿por qué no se cancela? ¿Qué hizo instantáneamente el precio? Te vuelve a romper a la baja, además que nos lo dejaba claro, ¿eh? Te vuelve a romper a la baja. Reacciona y hasta luego. Son cosas que, claro, en el momento no las ves, pero luego queda tan claro. Y al final, pues tuve una pérdida que, como he estado gestionando el riesgo, como me ha dado a mí la real gana, pues fue un menos 2% en una cuenta con drawdown en fase 2. Vale,
Pues el siguiente trade fue en la libra, fue el martes, el día siguiente. ¿Y qué pasa? Aquí venimos de dejar todos estos equal highs en el día anterior en una oferta de H1. Un punto muy, muy interesante para venir a recogerlo, que nos confirme y directamente tirar hacia abajo, ¿no? Vale, aquí vemos un PL de H1, el cual nos lo manipula y nos deja una demanda fresca, rompiendo estructuras al alza, donde el precio que hace genera un sweep aquí en el que nos reacciona con un IFVG. Por lo tanto, toma PL de H1, reacciona en demanda, hace un sweep más IFVG con estos igual highs para tomarlos. Nosotros decidimos entrar aquí. Vale, ¿qué pasa? Que instantáneamente el precio, sí, dejó un muy bonito retroceso. Esto lo estoy subiendo así en capturas porque la aplicación del backtesting no me deja poner a partir del miércoles, no sé por qué. Pero bueno, con las capturas se puede ir viendo. Nos deja un retroceso. Aquí no nos entró, dejó liquidez previa. Vale. Entonces, tras este FVG, no era muy preocupante porque era bastante pequeño y podía perfectamente el precio volver aquí, coger toda esta liquidez y ya si llegaba a esta zona y confirmaba a la baja, pues nos adaptábamos. Pero instantáneamente nos cogió, no nos dejó ningún margen para irnos hacia, o sea, para salirnos en break-even o para hacer lo que sea. ¿Qué pasa? Que hizo el sweep de este low, volvió a hacer un sweep del low y tras esta gran mecha dejó un MSU. Entonces, en ese momento en el que hemos asumido esa pérdida por menos de un pip, bueno, vale, vemos que vuelve a dejar un MSU alcista. Digo, bueno, pues entonces programo aquí entre medias de estos dos FVGs, programo en 50 con los mismos pips de stop loss y con el mismo target. Salió como más de un 4,5, ¿no? Perfecto. Entonces, teniendo esto, aquí este es el punto de entrada, fue en 50, ¿vale? Llega, reacciona perfecto y se pira. Entonces, mi cabeza, ¿qué dijo aquí? Mi cabeza dijo, vale, el punto yo tenía aquí una alarma que si llegaba aquí y reaccionaba a la baja, pues yo ponía break-even o adaptaba el TP. Vale, perfecto. ¿Qué pasa? Llega aquí, deja esta zona, reacciona a la baja, vuelve a hacerle un sweep y te deja FVG bajista. Esta zona es la que realmente hacía que rompiese estructura. No, te deja liqui, o sea, te deja un sweep, ¿no? Esto realmente es más liquidez aún para esta zona de arriba. Que ya si quieres respetarla, pues será cuando llegue aquí. ¿Qué pasa? Yo dije, FVG bajista, vale, me salgo. Instantáneamente me salgo. ¿Qué pasó después? Vuelve a respetar esta zona y hasta luego. Un 4,7-1 que me perdí por poner un break-even que no tocaba. ¿Por qué? Porque la estrategia, la gestión, una vez estás dentro del trade, no incluye el break-even a no ser que sea en casos específicos. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Y estas son las capturas que joden, ¿eh? Aquí vemos lo que lo que enseñaba antes, que no sé, no se ve bien, ¿no? Así. Lo que enseñaba antes, que aquí tocamos el stop loss, nos deja un nuevo MSU bajista, o sea, un MSU alcista. Nosotros entramos aquí en 50 y vale, reacciona el precio bien. Aquí es donde toca esta mini zona de oferta que al final era más liquidez. ¿Se puede pintar aquí? No, así. Que al final era más liquidez para todo esto, ¿no? ¿Qué pasa? Que con esta oferta, pues me cagué.
y en cuanto llegó dejando este UFVG bajista, que al final se convirtió en un IFVG, dándonos más indicio de que iba a subir, pues me salí en break-even. ¿Qué hizo? Hizo un sweep más IFVG y hasta la luna. Y ya el último trade que tomé en la semana fue el siguiente. Fue en el euro también. Uy, y fue una entrada bastante tardía. Vemos aquí cómo estamos totalmente bajando. Este trade fue el jueves, ¿vale? Y esta era una zona de oferta, o sea, de demanda con IFVG más liquidez previa, que la liquidez previa era el ARH, donde era un punto perfecto para que llegara, confirmara y fuese a por los altos. Además, en continuación es porque estábamos en compras. Vale, ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió fue lo siguiente. A mí cuando me dicen, a mí si me preguntan, ¿cuál es tu confirmación perfecta para tirar unas compras en una demanda con IFVG y con liquidez previa? Yo te diría, vale, que tome la liquidez previa, que te genere un MicroStrategy Shift alcista en M5 con IFVG. ¿Qué pasó aquí? Te toma la liquidez previa, llega la demanda, te genera un MSS alcista con IFVG. ¿Qué pasó? Que instantáneamente el precio entró, se piró. Era un setup perfecto, era un setup maravilloso. Ya vemos que la entrada justo a las 5 se perdió, a las 5:05. ¿Qué pasa? Fue un setup precioso. Este setup se tomaría 1000 veces, o sea, 1100 veces si se diese 1000 veces. ¿Qué pasa? No estoy orgulloso por la gestión del riesgo que tuve aquí, porque entré en las dos cuentas, que eso es una regla que me he puesto, que no quiero entrar en dos cuentas con el mismo trade, y además con un riesgo que no era el que tocaba. Porque no puedo entrar, o sea, no puedo estar en drawdown entrando al 2% en una fase 2. No puedo. Luego en la que estaba en fase 1, pues bueno, vale, entro al 2%, que al final tengo que ir más agresivo, pero en una fase 2 no puedo hacer eso. Y así acaba la semana. Pues bueno, al final ha sido un mes bastante malo, pero vamos a decir en cuanto a resultados, pero he aprendido bastantes cosas porque aparte de las cosas que he hecho mal, por ejemplo, la mala gestión del riesgo que he tenido, los trades que no tenía que haber hecho simplemente mirando HTF, luego break-even que he metido que no tendría que haber hecho, por ejemplo, cosas que me decía mi profe y que yo pues me creía el más listo del mundo y he comido ese L. Y luego aparte que por impaciente pues o he entrado antes de tiempo o no he reconfirmado cuando realmente tendría que reconfirmar. Por eso he aprendido bastante lo malo que ha sido al final de esta semana, pero he aprendido por lo menos ya a ver cómo pueden influir las emociones cuando pierdo un trade o cuando estoy a punto de meterlo, y ya sé por lo menos identificarlas, que eso es algo que antes no hacía. Y he desarrollado ya, bueno, estoy desarrollando por lo menos un plan para no estar todo el día pendiente del gráfico y poder estar calmado en cuanto a qué veo, qué es lo que está haciendo el precio, dónde está, dónde voy. Y bastante contento por eso. Pero bueno, es un mes. ¿Cuántos meses habrán así, no?